En los últimos meses, diferentes situaciones en el país han mostrado cómo el discurso de ultraderecha, enaltecido dentro y fuera de México por personajes como Donald Trump, Elon Musk, Javier Milei y Eduardo Verástegui, ha avanzado en detrimento de derechos y luchas que se han ido consagrando con los años. Por ejemplo, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, el periódico Noticias de Querétaro publicó una ilustración del caricaturista Gilberto Méndez Salinas titulada 8 de marzo no feminazis, que mezclaba el símbolo de la lucha feminista con una esvástica nazi y la señal de prohibido. Dicha publicación ocasionó indignación dentro del movimiento feminista e incluso fue condenado por Citlali Hernández, secretaria federal de las mujeres, quien calificó a la ilustración como un elemento ofensivo que promueve la intolerancia hacia el movimiento y estigmatiza la legítima lucha feminista. Sin embargo, esto no es un hecho aislado. Activistas aseguran que la ultraderecha utiliza argumentos contra ciertas comunidades históricamente vulneradas como las mujeres, las comunidades LGBTI+, las personas migrantes, personas indígenas, personas con discapacidad, infancias y adolescencias, como chivos expiatorios para promover discursos de odio. Sobre esto, Ninde Molre, abogada feminista e integrante de Abortistas MX, explicó que personajes como Trump, Milei o Verástegui facilitan un ambiente aceptable e incluso aplaudible para personas con pensamientos ultraconservadores. Pero también hay que pensar que, bueno, no, estos movimientos de ultraderecha no nacen con ellos, sino que ya se vienen gestando en la sociedad y de repente tienen ciertos líderes que hacen que pues lleguen a posiciones de poder o que sus discursos se escuchen más, ¿no? Entonces creo que hay que recordar que México pues tenemos una tradición realmente conservadora, o sea, los grupos del Yunque pues siempre han estado ahí, ¿no? A veces mucho más públicos que en otros, pero están ahí, ¿no? Y lo que hacen estos personajes es, digamos, crear un ambiente en el que ahora es aceptable e incluso aplaudible ser una persona con pensamientos de ultraderecha, ¿no? Creo que vivimos una temporada, unas décadas, unos años en las cuales se condenaba más fácilmente este tipo de expresiones, pero la realidad es que lleguen personajes como ellos al poder, ¿no? Que por ejemplo, pensando en Trump, pues también en su equipo está Elon Musk, eh, que pues es, o sea, que es el dueño de Twitter, ¿no? Y también, por ejemplo, sabemos que Mark Zuckerberg con Meta también, aunque públicamente no ha hecho las mismas declaraciones que Elon Musk, pero el hecho de que haya cambiado los términos de uso en las redes sociales, pues, ¿qué es lo que permite que tú te sientas seguro de poder salir públicamente en tu espacio familiar, en tu espacio laboral, en tu escuela, a decir este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que, o sea, Trump como tal, no podemos decir es el responsable de todo el odio que está sucediendo, pero sin duda es estos personajes que nos deben de hacer mirar qué es lo que está pasando socialmente, ¿no? En ese mismo sentido se pronunció Jessica Marjane, abogada y consultora en igualdad y no discriminación, al decir que la extrema derecha se posiciona no solo en el discurso, sino con un proyecto de nación para instaurar dentro de la opinión pública pensamientos que buscan la anulación, obstaculización de derechos y hasta el exterminio de poblaciones. Cuando ya estábamos claras en algún momento en que la empatía, eh, la crueldad, incluso el fascismo, el nazismo, estaban ya dentro de lo inaceptable, ¿no? O como dirían múltiples feministas, ¿no? Estaba dentro de lo inaceptable la violencia hacia las mujeres y que habíamos logrado de alguna otra forma acuerdos para que dentro de lo que de que fuera impensable, de que la violencia hacia las mujeres, hacia las poblaciones, hacia las personas migrantes que viven con VIH, hacia personas LGBTI fuera impensable, ahora está cambiando por completo y está habilitada pues por este señor. Esto es preocupante porque estamos viendo que también es un efecto que viene también desde Argentina con Milei, que hizo un recorte importante sobre todos los ministerios que tienen que ver con género, diversidades,
Y también en Italia, ¿no? Lo vemos con esta criminalización a personas trans. Esto está afectando a México. Lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Italia, lo que pasa en Estados Unidos, está afectando a México porque se empiezan a habilitar diferentes discursos de odio que comienzan a posicionar que la violencia está permitida e incluso la incentivan para que pueda eh, realizarse, que la falta de empatía o la falta de respeto a los derechos humanos es algo que está permitido. Y otro ejemplo de esto es lo que sucedió en Jalisco hace unos días, cuando el Congreso rechazó la ley de infancias trans, que eliminaría la limitante de edad para que cualquier niño o niña pueda modificar su género en su acta de nacimiento para que corresponda con el que se autoperciben. El impacto de estas decisiones, plagadas por discursos de ultraderecha, es grave y sobre esto habló Jennifer Blanco, directora de la Asociación por las Infancias Trans. Se ha impactado tanto y ha permeado tanto este discurso que principalmente para personas menores de 18 años, es otro de los temas bien importantes que hablamos desde Infancias Trans, es el entorno educativo, ¿no? En el entorno educativo nos estamos dando cuenta cómo el que desde estas esferas se repliquen discursos de odio habilita el que crean que es correcto hacerlo en esos espacios. Entonces, a veces antes había personas que se limitaban un poco en replicar estos discursos de odio o las violencias porque de alguna manera sentían que iban a ser mal vistos, vistes, que no estaba socialmente bien hacerlo, ¿no? Lo pensaban, pero se limitaban un poco por eso. Ahora con tanto contenido que hay desde todos lados, validando discursos de odio, se sienten con ese poder de decir, pues ya puedo, porque si desde tal postura se está hablando abiertamente así, se está discriminando y se está violentando, pues entonces no pasa nada que yo, que soy una persona que está en la secundaria, lo puede hacer, ¿no? Además de reconocer que la ultraderecha va por los derechos humanos de todos y todas, no solo por los de los grupos chivos expiatorios. Creo que hay que pensar esto, o sea, si nos limitan los derechos a las mujeres y a las personas con posibilidad de gestar, a las personas migrantes, a las personas afro, racializadas, etcétera, etcétera, eso también va a tener un impacto entre nosotros. O sea, la ultraderecha no tiene, digamos, un miramiento sobre a quiénes va a atacar. O sea, solamente tiene sus intereses económicos que tiene que proteger, pero todos los demás a rajatabla nos van a atacar. Y entonces, por ejemplo, esta decisión tan celebrada de que en Jalisco no se reconociera el derecho a las infancias trans, hay que pensar, ¿no? Uno, de nuevo, no se está acatando una decisión de una Suprema Corte. Y si de repente deslegitimamos a estas instituciones, entonces, ¿quién va a tener la fuerza para poder hacer cumplir algo? O sea, el Estado de Derecho desaparece. Y dos, o sea, no estamos hablando solamente del derecho a la identidad que se tendría que respetar a las niñeces y a las adolescencias. Estamos hablando de que no se está respetando un derecho humano y entonces cualquiera de nosotros le pueden violar un derecho humano y va a ser totalmente legitimado. Sobre todo, Marjane recordó que hay discursos que matan, los de odio, los que promueve la ultraderecha, al comenzar con la anulación de derechos y opiniones que consideran que no merecen ningún tipo de reconocimiento, ningún tipo de dignidad.